Buenos días, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Estamos aquí de vuelta en el canal de Reflexiones Cristianas y quiero darles la bienvenida y la bendición a cada uno de mis hermanos que en estos momentos se están conectando y a aquellos que se van a conectar en esta transmisión, la cual estaremos hablando acerca de la lucha que tenemos nosotros los seres humanos contra el pecado. Y este es un tema que el apóstol Pablo meditó muy bien y habló muchísimo sobre esa pelea que había entre la carne y el espíritu. Amén. Por eso hoy quiero compartir con ustedes en el libro de Romanos capítulo 7. Ahí vemos que el apóstol Pablo hablaba sobre el pecado, sobre nuestra lucha contra el pecado. Amén. El apóstol Pablo decía que la ley era la única manera de saber qué es el pecado. Él decía, por ejemplo, no sabía lo que significaba desear lo que no me pertenece, pero la ley decía, no desees lo que no te pertenece. Y solo entonces fue cuando lo entendí, dice el apóstol Pablo. El pecado se aprovechó de la ley, usando en mi contra ese mandamiento para despertar en mí toda clase de malos deseos, pues el pecado no tiene poder cuando no hay ley. Antes yo vivía sin conocer la ley, pero cuando conocí el mandamiento de la ley, se despertó en mí el deseo de pecar y morí por culpa del pecado. El mandamiento que debía traerme vida me trajo muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento para engañarme y matarme. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Amén. Él se hacía la pregunta, ¿eso significa que lo que es bueno me trajo muerte? Y él decía, de ninguna manera. Lo que pasa es que el pecado se aprovechó de algo bueno para causarme la muerte. Y eso desenmascaró el pecado. A través del mandamiento se demostró que el pecado es terriblemente malo. Así que todos sabemos que la ley es espiritual, pero yo no soy espiritual porque el pecado tiene poder sobre mí. Soy como un esclavo del pecado, decía el apóstol Pablo. No sé qué está pasando conmigo. Lo que quisiera hacer no lo hago y resulto haciendo lo que odio. Como no me gusta hacer el mal que hago, eso significa que reconozco que la ley es buena, pero en realidad no soy yo el que hace esas maldades, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí el bien no tiene vida, es decir, no reside en mi naturaleza humana. Hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no puedo llevarlo a cabo. En efecto, no hago el bien que quiero hacer, sino que hago el mal que no quiero hacer. Entonces, si hago lo que no quiero hacer, no soy en realidad yo el que hace el mal, sino el pecado que vive en mí. Amén, mis queridos hermanos. Así que aprendiendo esta regla, dice el apóstol Pablo, aunque quiero hacer el bien, el mal está ahí conmigo. En mi interior yo estoy de acuerdo con la ley de Dios, pero veo que, aunque mi mente la acepta, en mi cuerpo hay otra ley que lucha contra la ley de Dios. Esa otra ley es la ley que impone el pecado. Esa ley vive en mi cuerpo y me hace prisionero del pecado.
Eso es terrible, decía el apóstol Pablo. ¿Quién me salvará de este cuerpo que me causa muerte? Dios me salvará. Le doy gracias a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que mi intención es servir a la ley establecida por Dios, pero con mi cuerpo actúo como esclavo de una ley establecida por el pecado. Amén. Por eso es importante, que decía el apóstol Pablo, que cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, podamos cada día vivir bajo la presencia del Espíritu Santo, para que esta carne pueda someterse a la voluntad de Dios. Pero si vivimos constantemente deleitándonos en los placeres de esta carne, difícilmente podremos vivir bajo la presencia del Espíritu Santo. Difícilmente el Espíritu de Dios nos guiará, nos instruirá, nos redarguirá. Difícilmente, mis queridos hermanos, podremos caminar la senda de Cristo. Pero para eso Dios dejó establecido todos estos testimonios que estos grandes hombres también batallaron durante mucho tiempo. Incluso Elías, dice la Escritura, un hombre que también ponía sus pasiones en manos de Dios, se sometía a la voluntad de Dios. Igual el apóstol Pablo, un hombre que habló mucho del Espíritu Santo y la batalla que tenía el ser humano de su carne contra el Espíritu. Y dice en el capítulo 8, habla el apóstol Pablo sobre la vida conforme al Espíritu Santo. Cómo nosotros, los hombres, las mujeres de Dios, debemos vivir bajo este Espíritu Santo. Dice: así pues, ahora Dios no condena a los que están unidos a Jesucristo, porque por medio de Él, la ley del Espíritu que da vida te liberó de la ley que trae pecado y muerte. Lo que la ley no podía hacer, porque no pudo contra la naturaleza humana, Dios lo hizo al enviar a su Hijo, quien vivió con la misma vida con la que todo ser humano peca. Lo envió como una ofrenda para pagar por el pecado, y así Dios se valió de esa vida humana para condenar el pecado. Todo esto lo hizo Dios para que pudiéramos vivir aprobados, tal como exige la ley. Ya no vivimos de acuerdo a la naturaleza humana, sino que vivimos de acuerdo al Espíritu. Amén. Así que me impacta en el versículo 5 que dice: los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios, mis queridos hermanos, y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. Dice el apóstol Pablo: en ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes, mis queridos hermanos. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. El cuerpo de ustedes está muerto por culpa del pecado. Pero si Cristo está con ustedes, Dios los aprobó y el Espíritu les da vida. Dios resucitó a Jesús de la muerte. Y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, mis queridos hermanos, el mismo que resucitó a Cristo le dará vida a su cuerpo mortal por medio del Espíritu que vive en ustedes.
Por eso, mis hermanos, tenemos la obligación, pero no es la de vivir según la mentalidad humana. Si viven de acuerdo con la mentalidad humana, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu para dejar hacer maldades, vivirán para siempre. Los hijos de Dios se dejan guiar, mis hermanos, por el Espíritu de Dios. El Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, decía el apóstol Pablo, el Espíritu que han recibido los hace hijos. Por el Espíritu podemos gritar, querido Padre. El Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. Por ser hijos de Dios, recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. Amén. Así que, mis queridos hermanos, aprendamos a vivir en lo espiritual. Aprendamos a que esta carne debe someterse a la voluntad de Dios. Aprendamos a gozarnos bajo la ley de Dios para poder vivir en lo espiritual. El apóstol Pablo hablaba a la iglesia de los colosenses y hablaba mucho sobre vivir en el Espíritu. Y podemos ver en Colosenses capítulo 1, en el versículo 9 y 10, dice: y así desde el día que lo oímos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para caminar de una manera digna del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén, mis queridos hermanos. Si un creyente está caminando de una manera digna del Señor y es totalmente agradable a Él, entonces estará llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, mis queridos hermanos. A alguien que está caminando en el Espíritu de Dios estará produciendo buenos frutos que demuestren que él o ella está caminando en el Espíritu y que también está creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto significa que ellos tendrán necesariamente una sed y una hambre de la palabra de Dios y estarán leyendo la Biblia, estudiando la palabra constantemente, escuchando enseñanzas bíblicas, mis queridos hermanos, y como consecuencia creciendo cada vez en el conocimiento de Dios. Podemos ver, tenemos ejemplo de David. David tuvo esta hambre y esta sed también, por eso vemos que en el Salmo 42, en el versículo 1 y 2 dice: como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira mi alma por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Amén. Esto nos da, mis queridos hermanos, una imagen de un ciervo que ha estado caminando hacia las corrientes de agua, lo cual es indicativo de tener una sed no solo por la palabra de Dios, sino por justicia. Esto se une con una hambre de Dios, y cualquier persona que tiene hambre de Dios está devorando la palabra de Dios, que es el plan de cada día, que todos, mis queridos hermanos, todos necesitamos para sostenernos en nuestro caminar diario con Dios. Hay una frase de Charles Spurgeon
Un hombre que caminaba bajo la presencia del Espíritu Santo, un hombre sabio en la palabra del Señor. Y una de sus frases dice: no somos justificados por la manera de nuestro caminar, sino por estar en Cristo Jesús. Amén. Y es cierto, nosotros debemos llevar constantemente el testimonio de Jesús en nuestras vidas. Nosotros debemos ser esa luz en la vida de los demás. Nosotros debemos reflejar que Cristo, que el Espíritu Santo, su esencia viva en nosotros. Amén. Por eso seguía diciendo el apóstol Pablo a los Gálatas: mas el fruto del Espíritu dice que era ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y decía: contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, mis queridos hermanos. Lo mismo que vivir por el Espíritu o mantenerse en andar con el Espíritu es caminar en el Espíritu o ser controlado por el Espíritu de Dios, por no ceder nuestros cuerpos a la carne con sus pasiones y deseos. Pablo revela que la evidencia de un creyente es la fidelidad, la mansedumbre, el dominio de sí mismo y otros frutos, y que los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros diariamente, constantemente debemos crucificar esta carne, mis queridos hermanos. Someter esta carne a la voluntad de Dios, no a la voluntad humana, mis queridos hermanos. Si no lo han hecho, entonces no crucifican la carne, sino que caminan en la carne. Y al caminar por el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Amén. Cuando estamos caminando, mis queridos hermanos, en el Espíritu de Dios, vamos a gratificar los deseos de la carne. Así que esa es la diferencia entre caminar en el Espíritu y caminar en la carne, mis queridos hermanos. Los frutos u obras que producimos dan evidencia de que estamos caminando en el Espíritu o caminando en la carne. Así es como podemos saber si estamos o no estamos caminando en el Espíritu. Es por eso que el apóstol Pablo escribió: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas, mis queridos hermanos. Pablo tenía una gran preocupación por todas las iglesias para que no caminaran en la carne, porque las consecuencias son muy graves y el costo era muy alto a ser pagado. Era la muerte, mis queridos hermanos, y aún sigue en el día a día, en esta actualidad, mi hermano. Si usted sigue caminando en la carne y no en lo espiritual, usted va a tener un pago sobre ese pecado y es la muerte. Es la muerte, mis queridos hermanos. Pero Dios vino y nos entregó a su Hijo para que cada uno de nosotros que creyéramos en Él, que camináramos en Él y viviéramos en el Espíritu, nos darían esa vida eterna. Así que, mis queridos hermanos, enfócate diariamente a vivir y caminar bajo el Espíritu de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Caminar, mis queridos hermanos, conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, mis hermanos, piensan en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu.
porque el ocuparse de la carne es muerte, escribió el apóstol Pablo, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, mis queridos hermanos. De hecho, no puede. Por esto, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Por la muerte de Jesús por nosotros, somos deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esto lo decía el apóstol Pablo a los romanos, mis queridos hermanos. Todos sabemos que el apóstol Pablo fue el hombre que Dios estableció y escogió para hablar a los gentiles, no a los judíos, sino a los gentiles. Amén. Y aún en el día de hoy, aún nos sigue hablando. Aún sigue hablándole a ese pueblo que aún no se ha convertido a los pies de Cristo, que aún no conoce la presencia del Espíritu Santo, que aún viven en los deleites de la carne. A esta gente Dios le está hablando a través de la palabra, a través de la revelación del Espíritu Santo dada a este hombre, a este apóstol. Fue revelada esta palabra en la Escritura, mis queridos hermanos. Y hoy estamos compartiéndola. Hoy necesitamos entender que si vivimos conforme a la carne, mis queridos hermanos, vamos a morir. Porque la muerte es la paga del pecado, mis queridos hermanos. Pero si caminamos en el Espíritu, viviremos. Pablo estaba persuadido, mis queridos hermanos, de mejores cosas acerca de los cristianos. Porque dijo, usted sin embargo no estáis bajo la carne, sino bajo el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Amén. Así que volviendo nuevamente a la carta que Pablo escribió a los Gálatas, dice andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y los deseos del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis las cosas que quieras hacer. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Amén. Si estamos caminando en el Espíritu, mis queridos hermanos, o como Pablo manda a la iglesia según el Espíritu, que es lo mismo, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Lo contrario es cierto. Si no estamos caminando en el Espíritu, entonces estaremos caminando en la carne, y el fruto de las obras de la carne, que son evidentes: inmoralidad sexual, impurezas, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, divisiones, envidias, borrachera, mis queridos hermanos, orgías y cosas semejantes a estas. Nuestras obras muestran en qué espíritu estamos caminando, ya sean las obras del Espíritu o en las obras de la carne. Amén. Así que aquellos que tienen el Espíritu, mis queridos hermanos, el Espíritu de Dios, produce frutos que revelan si son hijos de Dios o no. Si no hay frutos espirituales, entonces, mis queridos hermanos, Dios no es su Padre. Así tristemente me toca decirlo. Los que andan en el Espíritu han crucificado la carne y no se someten a los deseos de la carne. Pero aquellos que no caminan en el Espíritu entristecen al Espíritu, y las obras que producen tienen el pago respectivo, y es la muerte. Es la muerte, mis queridos hermanos.
Aquellos que caminan en la carne, viven según la carne, demostrando lo que hacen sus obras. Lo que tienen en el Espíritu de Dios demuestra que son de Cristo, mediante la evidencia de una vida como la de Cristo. Los que andan en la carne producen los frutos de la carne, como la fornicación, como todos estos que te acabo de leer: la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos, divisiones, disensiones, envidia, borrachera, orgías, todos estos frutos carnales se verán reflejados en la vida de esa persona que vive bajo la carne. Los que hacen morir las obras de la carne están realmente caminando en el Espíritu. Pero los que no tienen el Espíritu de Cristo no lo hacen porque no son de Cristo, mis queridos hermanos. Así que, en conclusión, si nunca has nacido de nuevo, entonces la ira de Dios está sobre tu vida, mis queridos hermanos. Y todo lo que hagas nunca podrá agradar a Dios. Porque así como te leí en Romanos 8:8, los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Si usted rechaza a Cristo, mis queridos hermanos, han rechazado su única esperanza de vida eterna, y la paga por esa elección, déjame decirte, que es la muerte eterna. Pero quiero recordarte, quiero decirte que Jesús vino a la tierra y nació de una mujer virgen. Vivió una vida sin pecado, pero se hizo pecado por nosotros. Por eso cuando Dios el Padre nos mira, Él no ve nuestro pecado, pero Él ve la justicia de Cristo. Y Él imputa su justicia a nosotros. No debemos olvidar que debemos andar como Él anduvo. Si usted ha oído su voz, si esta palabra, esta reflexión ha tocado tu espíritu y quieres hacer las paces con el Señor, o quizás quieres conocer al Señor, hoy es el momento de que nos arrepentamos ante la presencia de Dios y confiemos en Él. Porque hoy puede ser su día de salvación, mis queridos hermanos. Si no lo hace y Jesús regresa antes, se enfrentará a una eternidad sin Cristo y a la ira eterna de Dios, así como está en Apocalipsis 20. Mi hermano, Dios envió a su Hijo para que Él muriera por nuestros pecados, para que a través de nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, cada ser humano pudiera tener derecho a la salvación, tuviéramos derecho a entrar y a poseer la vida eterna. El Señor hoy está haciendo un llamado. El Señor está tocando tu corazón. Ábrele la puerta de tu corazón al Señor, para que nuestro Señor Jesús cene contigo, lo conozcas a Él, para que Él transforme tu corazón, transforme tu vida, transforme todo lo que está a tu alrededor. Quizás has batallado en contra del Señor, quizás te has deleitado en tantos placeres carnales que aún te sientes vacío y te sientes vacía, que aún te sientes que no sirves para nada, que aunque tengas dinero, tengas comodidades, aún tienes ese vacío en tu corazón, y ese vacío solamente lo va a llenar lo espiritual, el Espíritu de Dios, la esencia de Dios, mis queridos hermanos. Por eso, cada día no me canso de decirte: busca,
clama la presencia de Dios a través de su Espíritu. Así como dice en su palabra, en el libro de Romanos 5:5, que Dios derrama su amor en cada uno de nuestros corazones a través del Espíritu Santo de Dios. Y ese amor, mis queridos hermanos, ese amor es el que va a llenar esos vacíos que hay en nuestros corazones, esos vacíos que en un tiempo lo querías llenar con alcohol, con droga, con mujeres, con hombres, pero aún así seguías sintiéndote vacío y vacía. Y si hoy estás en esa posición de que tu corazón está vacío, déjame decirte que Dios está listo para llenar ese corazón de amor, para llenarte, para cambiarte ese corazón y poner un corazón parecido al de Él, un corazón conforme a su espíritu, mis queridos hermanos. Anhela celosamente la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Anhela, dile cada instante, cada momento, que ese Espíritu Santo que nos dejó dentro de cada uno de nosotros, dice la Escritura que ese Espíritu Santo nos anhela celosamente y que ese Espíritu Santo dice palabras indecibles, palabras rogándole al Padre por cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Oh Santo de Dios, es momento de entregarle las cargas al Señor. Es momento de decirle: Señor, no aguanto más, ya no puedo más. Ya se acabaron mis fuerzas, Padre. Ya entendí que sin ti no soy nadie. Ya entendí que tú eres el Dios poderoso, que tú eres el Dios santo, que tú eres el que me puedes sacar de este pozo de desesperación, de este lago cenagoso. Eres tú, mi Padre, tú eres mi Redentor. Tú eres mi Salvador, oh Señor Jesucristo. Dígale: hoy te acepto como mi Salvador. Hoy te acepto como mi Señor, como el Dios Todopoderoso. Padre, quita, borra mi nombre del libro de la muerte y escríbelo nuevamente en el libro de la vida, Señor. Y lléname con tu Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu Santo, Padre, para que yo pueda seguir guiado por tu Espíritu, para que yo pueda caminar en tu senda, Padre. Dígale al Señor, dígale, póstrese ahí en la presencia de Dios, porque su palabra dice que donde hay 2 o 3, Él está ahí con nosotros. Y yo sé que nuestro Señor Jesucristo hoy tiene el oído inclinado a estas oraciones, porque este grupo que está aquí y aquellos que se van a conectar, yo sé que van a anhelar que la presencia del Espíritu Santo more cada día en sus vidas, porque todo este grupo que está aquí sabemos que queremos caminar constantemente en lo espiritual y no caminar en lo carnal, porque todos los que estamos aquí somos guerreros, guerreras en Cristo, que queremos arrebatar el reino de los cielos, que queremos entrar en el reino de los cielos. Por eso debemos estar sin mancha y sin arrugas delante de la presencia de Dios, buscar la santificación diariamente, buscar la altura del varón perfecto de Dios. Oh Santo Dios mío, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, Padre. Te adoramos, Señor Jesús. Padre, ayúdanos, Señor Jesús, a buscarte cada madrugada, Señor, cada instante, Señor, de nuestras vidas. Que esta mente humana, Señor Jesús, no piense solamente en la humanidad y la carnalidad, sino que esta mente sea espiritual, sea una mente dirigida por ti, Padre. Sea una mente, Señor Jesús, que simplemente vea cada día lo espiritual, que caminemos en lo
lo espiritual, que vivamos bajo la presencia del Espíritu Santo, para que constantemente nosotros podamos oír tu voz, Padre, oír tu voz, oír tu guianza, oír tus ordenanzas, Padre, oh Santo. Así como decía el apóstol Pablo, que si no hubiera conocido la ley, no sabría que estaba en pecado, Padre, porque así es, Señor. Y hoy me traía esa ciudad que existe en Estados Unidos, que le dicen La Vega, Las Vegas. Es una ciudad donde todo se acepta, donde no hay ley, donde cada quien va allá a ese lugar a satisfacer sus deseos carnales, a hacer cuanta locura se le pasa por su mente, porque es una ciudad sin pecado. Pero esas ciudades así, esa gente que practica todo eso, déjame decirte que están viviendo bajo el pecado, y el pecado traerá muerte. Por eso el apóstol decía, si no hay ley, no voy a conocer que tengo pecado. Y gracias a la ley sé que vivo en pecado y que debo constantemente sacrificar esta carne, sujetar esta carne a la voluntad de Dios para poder conseguir esa vida eterna. Amén, mis queridos hermanos. Gloria a Dios, Señor Jesús. Grande y maravilloso tú eres, Padre. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias, Señor Jesús, por habernos entregado esta palabra, por habernos recordado, Señor Jesús, que debemos vivir bajo tu esencia, bajo tu Espíritu Santo, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, te doy por cada uno, Señor, de los oyentes, de aquellos que están conectados y de los que se conectarán, Señor Jesús, a tu transmisión. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por mantenernos bajo tu cobertura, Padre. Gracias, Señor Jesús, por un día más de vida. Gracias, Señor Jesús, por alimentarnos con tu palabra, Señor, porque cada día entendemos que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor Jesús. Gracias porque tu palabra me es vida, Padre. Gracias, Señor Jesús, por mantener a mi familia en tus pies, Padre, por mantener a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, a toda mi familia, Señor. Dígale, Señor, gracias, Señor, por mantener toda mi familia bajo tu cobertura, Padre. Gracias por esa misericordia que nos das cada día, Señor Jesús. Gracias, Padre. No me cansaré, Señor, de decirte gracias por todo, Señor. Aún en la escasez, Señor, te doy gracias, Padre, porque sé, Señor Jesús, que todo eso lo pruebas, Señor, que aún en medio de la escasez, Señor, somos probados, que aún en medio de la abundancia también somos probados, para ver si somos hijos calificados, a ver si somos hijos a los cuales tú tendrás complacencia, mi Señor Jesús. Padre, gracias, Señor, te doy por todo. Gracias te damos, Señor Jesús, por todo, Señor Jesús. Aún por la que a nosotros parece que es malo, Señor, pero sabemos que si tú lo has permitido es porque tú de ahí sacarás grandes cosas para nosotros, Señor Jesús. Grande tú eres, Padre. Tú eres misericordioso, tú eres majestuoso, Señor Jesús. Tú eres un Dios soberano, Señor, que no hay entendimiento humano que te entienda, Padre, que solamente tú, Señor, eres fiel, que solamente tú, Señor Jesús, cumples tus promesas, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor Jesús, a permanecer fiel, a permanecer en tu roca, Padre, a permanecer en tu camino. Ayúdanos, Padre, a que nosotros podamos ser esos ejemplos tuyos, Señor,
en nuestra familia, en la calle, Señor. Que nosotros reflejemos, Señor, que tú vives en nosotros, Padre. Que tú, Señor Jesús, nos adiestras, nos instruyes cada día con tu precioso Espíritu Santo. Padre, llénanos cada día más de tu gracia, de tu unción, de tu poder, Padre. Llénanos, Señor Jesús, para nosotros seguir, Señor, siendo esos heraldos, Señor, siendo esos llevaderos de tu nuevo pacto, de tu evangelio sagrado, Señor. Así como dice en tu palabra, Señor, que nosotros llevemos tu palabra a cada nación, a cada persona, a cada criatura, a todo el mundo, a cada rincón del mundo, Señor, tu evangelio sea predicado, Padre. Oh Santo Dios mío, llénanos de sabiduría, esa sabiduría de lo alto, Padre. Llénanos con tu palabra, Señor Jesús. Llénanos, Padre, cada día más, Señor Jesús, con esa sabiduría de lo alto, Padre. Oh Santo de Dios, Padre. Hoy, Señor Jesús, en el nombre poderoso tuyo, Padre, echamos fuera toda tiniebla, Señor, todo espíritu de brujería, todo espíritu de hechicería, todo espíritu maligno se va de nuestras vidas, se va de nuestras casas, en el nombre poderoso de Jesucristo. Oh Señor Jesús, te pedimos, Señor Jesús, te pedimos, Señor, clamamos tu presencia, Señor, que seas tú, Padre, echando fuera todo devorador de finanzas, Señor, echando fuera, Padre, toda escasez, toda ruina, toda pobreza de nuestras vidas, Señor Jesús, y que la bendición tuya, Señor, caiga sobre cada uno de nosotros, Señor Jesús. Que tus cielos sean abiertos, Padre, y que tu bendición, Padre, de lo alto sea derramada en cada uno de nosotros, Padre. Te lo pido, te lo imploro, Señor Jesús. Hago un clamor, Señor, por este pueblo, Señor, por mi vida también, Señor Jesús. Necesitamos, Señor, esa bendición tuya constantemente en nuestras vidas, Señor, en nuestros hogares, Señor Jesús. Santo Padre poderoso eres tú, mi Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor Jesús. Envía ángeles, Señor Jesús, a nuestras casas, Señor. A cada casa de estos oyentes, Señor. Envía esos ángeles poderosos, Señor. Esos ángeles que aguarden, Señor, a nuestro alrededor, Señor. Padre, te lo suplico, te lo imploro, Señor Jesús. Haz columnas de fuego alrededor de cada uno de nosotros. Haz columnas de fuego alrededor de nuestros hogares, Señor Jesús. Para que ninguna cosa inmunda, ningún espíritu inmundo entre en nuestras vidas, entre en nuestros hogares, Señor, sino que sea consumido por el fuego tuyo, Padre. Oh Santo, 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 te alabamos, te bendecimos, Señor Jesús. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad, Padre, de haber permitido en esta madrugada, Señor Jesús, estar bajo tu presencia, Señor. Estar bajo tu poderoso Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Que tu palabra sea ministrada en cada uno de estos oyentes, de estos hermanos que están aquí conectados y de aquellos que se conectarán, Señor Jesús. Que tu rema llegue a cada uno de ellos, Señor. Que esa unción, esa gracia, ese poder, Señor, esa bendición, Señor, llegue a cada uno de ellos, a sus hogares, a sus familias, Señor Jesús. Y que ellos puedan sentir, Señor, tu sobrenaturalidad, Señor, en sus vidas. Que ellos puedan ver ese de repente tuyo, Señor, en cada uno de ellos, Señor Jesús. Padre Santo, te pongo esta grey en tus manos, Señor. La pongo en tus manos, Señor Jesús, para que sigas trabajando con cada uno de nosotros, Señor. Para que seas tú, Padre Celestial, quitando cada cosa que no te gusta de nosotros, Padre. Llévate toda inmundicia, llévate todo mal pensamiento, llévate toda mancha, toda arruga, Padre, de nuestras vidas, Señor Jesús, y haznos cada día, Señor Jesús, hombres y mujeres agradables en tu presencia, Padre. Oh Santo, que seamos perfume, olor grato para ti, Señor Jesús. Oh, aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. Te bendecimos, Señor.
Oh Santo, Santo, Santo de Israel. Gracias, mis queridos hermanos, por acompañarme en esta oración, en este clamor de madrugada, en esta enseñanza de vivir en el Espíritu y no en la carne, en esta lucha que tenemos cada uno de nosotros constantemente con la carne. Gracias, mis queridos hermanos, a cada uno de ustedes. Y sigamos en oración, orando los unos por los otros. Oremos siempre, mis queridos hermanos. Busquemos un espacio cada madrugada. Aquí hay un canal que está abierto cada día a las 4 de la mañana. Cuando el Señor disponga siempre de su presencia en nosotros, hablaremos su palabra cada madrugada, mis queridos hermanos. Gracias, 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 Señor Jesús, por todo, Padre. Porque nada tenemos y nada somos si no es por ti, Señor. Te entregamos todo, Padre, en tus manos. Te entregamos nuestras cargas, nuestro trabajo, nuestra familia, los ministerios, Señor Jesús, para que seas tú, Señor, guiándonos, trabajando con nosotros, Señor Jesús, para poder darte tanto fruto que podamos, Señor Jesús. Todo lo que hacemos es para ti, Señor. Todo es para ti, Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Dios les guarde, Dios les guíe siempre. Que la protección de Dios a través de su Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros. Nos despedimos de este canal, mas no de la presencia de Dios. Amén. Así que si este audio ha sido de edificación para tu vida, mis queridos hermanos, te pido que lo compartas con tus seres queridos, con tus amigos, con tus grupos sociales. Comparte cada video, cada oración que hacemos aquí de madrugada, porque estoy seguro que una palabra llegará a un alma sedienta de Dios. Así que conviértete en ese evangelista, llevando un mensaje de Cristo a aquellas vidas necesitadas y sedientas de Cristo. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, los amo en el amor de Cristo y recuerda que le habló su hermano en Cristo, Álvaro Ferrari. Dios me lo bendiga.